decide volver a Comodoro y ejercer la profesión acá y no allá? Porque acá no había mucho por hacer. Creo que eso fue lo que más me indicó el camino, ¿no? Eh, yo veía que creía que podía hacer muchas cosas acá en la Patagonia para hablar sobre la Patagonia. No solo Comodoro, mi idea era mucho más amplia a toda la Patagonia, pero por supuesto empezaba por Comodoro. Usted cuando volvió a Comodoro, empezó a trabajar directamente en el Patagónico. Sí, primero empecé como docente en algunas escuelas, en Perito, en Nenet, y después ya pasé al diario. Fue bastante rápido mi entrada al diario del Patagónico. Usted empieza a trabajar en el diario El Patagónico y es verdad que es una de las primeras mujeres trabajadoras de prensa con título. Sí, con título universitario sí. Bien. Sí, Por favor, igual trabajó antes Bela Hernández, que es un gran trabajo en el diario, pero Bela era profesora en letras, creo. Y después cuando ella se va, yo paso a ocupar casi el lugar de ella, pero sí, ya como periodista egresada de una universidad. Este, lo cual era una novedad y también un desafío, ¿no? ¿por qué un desafío? Porque tenía que demostrar que podía hacerlo y también no convertirme en una teórica del periodismo. Eh, Porque el periodismo, está bien, me dio muchísimas armas, pero también hay toda una vida, había gente allí, periodistas, que por ahí no habían pasado por la universidad, pero eran señores periodistas. Y de ellos aprendí muchísimo. Aracena, Abeijón, Espeleta, Agustín Gallegos, los hermanos Gallegos, Diego Anselmino, muy buenos periodistas tenía el diario. Así que aprendí mucho de ellos, muchísimo. Por lo que usted me cuenta, la gran mayoría, por no decir todos, eran hombres. Eran hombres, sí, sí. Y después venía el grupo había mujeres, pero dedicadas más que nada a lo social. Una señora que siempre hizo la parte social. Y yo sí, nada más. Me tocó la parte, en parte lo que hacía Fela, que era trabajar con la parte de educación, ¿no? Con escuelas, qué pasaba en las escuelas, casi toda la parte educativa me tocaba. Y, y después, bueno, colaborar en lo que fuere, en la parte también de cultura. Por ejemplo, bueno, cubrí cuando la Junta de Estudios Históricos se hizo un congreso acá, lo cubrí íntegro. Y bueno, después otras situaciones, qué sé yo, huelgas históricas, huelgas docentes, todo lo que tenía que ver con el ámbito educativo y cultural, todo eso me tocaba. Y de pronto, bueno, sí, las guardias de los sábados o domingos, bueno, algunas veces me ha tocado temas políticos, si aparecía de pronto algún funcionario, en fin, un poco de todo un poco, diríamos. Y era interesante porque la época lo fue. Eh, eh, Había periodistas que, por ejemplo, que llegaban al diario y desaparecían porque tenían ya su forma, su hábito, sus fuentes, ¿no? Yo por ahí todavía no las tenía, recién ingresaba. Y entonces salían a buscar información y después a 6 de la tarde se convertía eso en un torbellino, porque bueno, había que seleccionar, ver qué se hacía, qué nota, qué espacio, ¿no?
qué titulación, varias cosas que se trabajaban en ese sentido. Las fuentes la vas armando, ¿no? Por ejemplo, en el hospital yo tenía una fuente, porque el hospital en ese momento, el hospital regional, era un hospital de excelencia con las residencias médicas, con un staff que realmente cambió la vida del hospitalario, también en el manejo y demás, y bueno, y en eso también trabajé bastante, ¿no? Entonces, bueno, uno se va armando las fuentes y después, si no, el jefe de redacción, que era el que te iba marcando qué tipo de notas, a dónde, qué tenías que hacer. ¿Quién era su jefe? Espeleta. Roberto Espeleta, un excelente jefe de redacción. Y él le daba la orden del día, digamos. Claro, él hacía, más o menos distribuía el trabajo. Yo te digo, había periodistas que, por ejemplo, Aracena ya sabía, Aracena tenía su famosa columna Las Palabras y los Días y la editorial. Don Asensio, bueno, tenía su aporte también. Gallegos hacía generalmente política, municipalidad, etcétera, etcétera. Ellos ya venían y bueno, yo me fui armando, pero más o menos Espeleta era el que organizaba la agenda del día. Y si no, él mismo te da, bueno, vaya a investigar esto, tome nota de aquello, vaya a tal lugar, etcétera, etcétera. Y Espeleta más o menos nos decía cuánto se necesitaba y trabajábamos también con la posibilidad de que se pudiera recortar parte de la noticia si de pronto aparecía algo que era algo que detonaba una cosa distinta y entonces necesitaban espacio. Se trabajaba también con eso, que también por suerte lo habíamos aprendido, ¿no? Es decir, párrafos que pudieran ser sacados y que no perdiera la nota el valor que tenía en sí misma. ¿Cuáles eran las herramientas con las que contaba el medio? ¿Tenían grabadoras, máquinas de escribir? Sí, los periodistas teníamos grabador, pero que en realidad dependía de la nota, porque tampoco era muy práctico. Porque si la nota era bastante extensa, después tenías que volver a desgrabar. Si la necesitaban en el momento, por eso yo escribía bastante rápido, entonces no taquigrafía tampoco, porque la taquigrafía tampoco era muy práctica, porque también tenés que hacer todo un trabajo. Entonces, la mecánica se pudo hacer, uno grababa, pero también tomaba nota. Y entonces la grabación te servía para corroborar si lo que vos habías entendido y habías escrito rápidamente y prácticamente sin mirar el papel, porque estabas entrevistando a alguien, corroborar que realmente lo estabas diciendo la verdad, lo que le había dicho, ¿no? Claro. Y una vez que llegaba al diario era sentarte y trabajar y terminarlo para determinada hora. ¿Que era a las 6 de la tarde? Y que entre 6 y 8 de la noche se entregaba el material. Claro. O si no, bueno, si tenías que quedarte un poco más, hasta las 9 y algo, si el texto, la noticia y demás lo ameritaba. Y después estaba el fotógrafo también, que uno tenía que coordinar con el fotógrafo con el que había sido a la determinada nota. También los dos fotógrafos que tenía el Patagónico eran geniales. ¿Recuerdas los nombres? Sí, Lito Ulloa era excelente, era fotógrafo periodístico por excelencia, Valerio Gómez. Valerio era muy bueno también, pero por allí no era tan fotógrafo periodístico como lo era Lito Ulloa. Lito sabía lo que tenía que hacer y además era capaz de hacer una nota en sí mismo con la foto, ¿no? En ese sentido era
era alguien que y salía con uno y vos prácticamente no tenías que hacer nada. Él sabía lo que tenía que hacer, es más, a veces te enseñaba lo que tenías que hacer. Me interesa ese, la llevo un poquito para atrás, ese proceso de cómo se imprimía el diario. ¿Por qué? Porque uno, por ahí, las nuevas generaciones tenemos en la cabeza ese archivo de texto que vos escribiste en la computadora, se lo pasás, lo pones dentro del diseño del diario y chao, se imprime. ¿Cómo era el proceso en aquel momento? Uy, el proceso era todo en talleres, en los talleres. Nosotros no teníamos acceso. Nosotros lo que teníamos que respetar era medianamente el espacio que nos daban. Y a veces cuando teníamos una página, como me pasó una vez, que me daban una página semanal para poder reproducir todos los extractos que habían entregado las ponencias, ¿no es cierto?, que habían hecho en esa junta de estudios históricos. Y me acuerdo que uno tenía más o menos que ir calculando, me dieron una página y tenía que ir calculando. Y por supuesto era gente de mucha experiencia, entonces si vos en algo te había sido muy, muy largo, ellos lo veían como, porque era, ya te digo, gente muy experimentada, pero y a veces también recibías un reto y a veces una felicitación, porque lo que habías logrado hacer era que la página, esa página estuviera perfecta, ¿no? Que no había que sacarle nada ni agregarle nada. Pero bueno, te iba avisando el linotipista si te faltaba o te sobraba, o te venía y te consultaban, ¿se puede sacar esto? Así se trabajaba. ¿Y cómo es el nombre de la profesión? ¿Cómo era? Linotipistas. Linotipista. Los que trabajaban en la linotipo y pasaban todo el material que uno iba escribiendo, y después había incluso un corrector. Marciani creo que se llamaba. ¿Cuántos años trabajó en el patrón? Y trabajé casi 3 años. ¿3? 3, sí. Y en esos 3 años, ¿recuerda sobre qué se escribía? ¿Cuáles eran los temas importantes en aquella época? ¿O recuerda alguno en particular? Sí, a ver, se tomaba mucho en cuenta los lugares, por ejemplo, los otros lugares de la Patagonia, cercano a Comodoro. Por ejemplo, yo estuve a cargo de un suplemento, el suplemento para el aniversario de Esquel, me acuerdo. Entonces viajamos con un fotógrafo y alguien que se encargaba de la parte de avisos y demás. Y bueno, hicimos notas, todo un suplemento para que se publicó para el aniversario de Esquel, ¿no? También se hizo algo parecido con Sarmiento. Sí, se le daba mucha importancia a los pueblos, a las poblaciones cercanas. Y además no tenía problema en publicar, por ejemplo, no sé, certámenes de poesía. Es decir, se metió también dentro del mundo de la cultura, que era interesante. Por ejemplo, te digo, cuando se hizo el certamen de teatro en los colegios secundarios, se publicaba, se hacía crítica, ¿no? Crítica teatral. Había crítica teatral, de cine, que ese cine lo hacía el mismo corrector. Es decir, sí, se trataba de abarcar todos los rubros posibles. Eso era muy importante creo que para la dirección del diario en ese momento y para el jefe de redacción, ¿no? ¿Qué le daba en la impronta de ese diario así? Y yo creo que de las conversaciones entre Roque González y Espeleta. Pero Espeleta era el que era el experto en periodismo y el que además marcaba un poco la agenda del diario. Pero también Roque González tenía mucho para decir, y debo agregar también que
la Constitución del Chubut era muy estudiada en la Universidad de La Plata, porque la Constitución del Chubut fue la primera que legisló sobre prensa, ¿no? Y bueno, Roque González tuvo mucho que ver en eso, en su gobernación, y tuvo que ver también la participación de don Asensio Beijón, que también tuvo mucho para aportar al diario, y a la importancia de que Chubut legislara sobre prensa, porque legisló sobre prensa en cuanto a la libertad de prensa, ¿no? Era fundamental para la prensa contar con ese aval importantísimo. ¿Usted siente que había libertad de prensa? Sí, sí. ¿Qué es lo que no la convence como para...? No, es que la libertad de prensa también depende también de las posibilidades de sobrevivencia, ¿no? No hay una absoluta libertad de prensa porque se depende de muchas cosas, pero sí no había problema en publicar, por ejemplo, no sé, no había reproches si uno publicaba que una rotonda estaba mal hecha. Me acuerdo que la entrada de Radatili fue la primera entrada que habían hecho, era un espanto. Yo hice la nota, era espantosa, era prácticamente como, no sé, pensar que accidentes iban a ocurrir, no sabemos por qué la habían diseñado así, y no hubo problema en decirlo. Y publicarlo y publicar la foto, por más que, bueno, que por ahí sí podía significar eso, que alguien dijera, bueno, tal entidad no va a aportar un aviso. No, eso no había problema. Se publicaba igual. Espeleta en ese sentido también era muy respetuoso de la libertad. ¿Cómo era el ambiente de trabajo siendo que usted Mujer. era la única mujer? No voy a ver, no tuve los problemas que se supone, ¿no?, que podía tener una mujer en esa época. No, al contrario, creo que había cuidado, ¿no? Me cuidaban. No sé si por ser justamente la mujer y joven, pero había mucho respeto. Hoy mirándolo a la distancia, hubo muchísimo respeto, en todos los sentidos. No tengo para decir que me sentí marginal, no, para nada. Por ahí sí, en el sentido de que por ahí si yo quería hacer una nota policial no era bien visto, ¿no? O no querían, porque una mujer, como pasó, bueno, en una situación en Sarmiento, que yo fui por mi cuenta, porque quise ir, y sí, fue una situación muy dura, ¿no? Varias muertes, fue algo que se dio, que nunca creo que quedó del todo aclarado. Pero yo quería probar también cómo era yo como periodista frente a un hecho como ese. Pero no me dijeron, bueno, por qué fue. Después me explicaron, bueno, sí, lo que pasa es que mandaron a una mujer a cubrir esa noticia, no sé, un poco fuerte, pero no lo hicieron ni por discriminación, sino porque pensaron que era así, pero cuando volví, por supuesto fueron otros periodistas, ¿no? Nadie me dijo nada porque no, porque yo me daba cuenta que no podía caer ahí como la universitaria que se las sabía todas, porque en realidad no sabía nada. Es decir, cada medio es un mundo. Y yo no quería ese papel. Uno tiene también como persona, no tanto como mujer, ubicarse en la realidad, ¿no? Y si yo no podía entrar ahí blandiendo un título, cuando cualquiera de Abeijón, Aracena, Gallegos,
iban a hacer las notas superiores a las mías, porque ya venían con años de conocimientos, de estar al tanto de las cosas, de ejercer el periodismo. Y yo venía con un estudio universitario que me avalaba muchas cosas, pero otras que no, que era la experiencia. Yo tenía que hacer la experiencia. No se parte de la nada. ¿Y cómo era la experiencia de la calle en cuanto a otros colegas? Digo, de radio, de otros No, diarios. bien. Incluso con los colegas de Crónica, que era el histórico, comillas, enemigo, bien. No se sentían, creo que no se sentían incómodos, ni yo tampoco me sentía incómoda con ellos, ¿no? Por ahí si estuvieron incómodos en algún momento no me lo dijeron, pero lo tomaron como algo, mirá qué bien una mujer en el periodismo, o mirá vos una mujer periodista. Pero creo que no pasó de ahí. Ni tampoco sentí que me miraran de determinada manera, no, para nada. Mentiría, no estaría bien que yo lo dijera. Fueron todos excelentes compañeros, hasta el día de hoy. Sí, mirándolo a la distancia, no, todo muy bien. Incluso aún los entrevistados, ¿no? Pero ellos se sorprendían. Una mujer me viene a entrevistar, pero en el ambiente municipal. Es más, como mujer me tocó en un momento vivir me acuerdo que vino Lanusse, el presidente, y la gente de Custodia era bastante dura, y me acuerdo que estábamos todos con moretones acá, porque creo que después me explicaron que la manera de correrte para un lado o para el otro era, no sé, poner como el nudillo así, clavártelo acá para que te moviera. Y se lo hicieron a ellos y me lo hicieron a mí también. Así que no, porque otros habían dicho, bueno, no, esta es mujer, mejor no lo hacemos. No, la ligué igual que los demás. Así que, y no me molestó, porque digo, bueno, soy periodista y tengo que estar dispuesta a todo. Y eso me habían enseñado, como te comentaba hoy, la primera vez que me mandaron a hacer una nota de fútbol y yo no tenía ni idea de lo que era el fútbol, ni cómo iba a entrar a una cancha. Y sin embargo, le dijimos, ¿nosotros también? Y el profesor dijo, ¿y por qué no? Claro, tenía razón. Y además nos decían siempre, ustedes no saben dónde van a trabajar. Entonces tienen que estar preparados para todos por igual. Ya ese sentido de igualdad ya me lo dieron en la escuela de periodismo, ¿no? El sentido de que no por ser mujer vas a tener privilegios. No, acá todos tienen que escribir bien, no importa si eres mujer o hombre, las notas las tenés que hacer bien y las tenés que hacer, seas donde seas. El periodismo sigue siendo, como decía García Márquez, la profesión más hermosa del mundo. Y lo sigue siendo. Como hablábamos hace un rato, es difícil verlo hoy al periodismo sin ser crítico de muchas cosas, pero sigue siendo en la base una profesión genial. Así que realmente el trabajar en el diario El Patagónico fue muy bueno, fue muy bueno. Sí, protesté como todos, porque adentro nos peleábamos y discutíamos por las máquinas, porque tenía que trabajar los sábados o domingos, porque a veces las notas no salían como debían o porque no te la publicaban por allí porque no había entrado, en fin, avatares que te pasa en todas las profesiones. Pero la experiencia con el diario El Patagónico fue muy buena. Igualmente me fui porque me fui, sería una de las razones, porque no me quedé. Porque, bueno, también me gustaba pensar en el ejercicio de prensa de una institución como la universidad. Yo ya apuntaba a poder trabajar en la universidad. Me gustaba pensar en una carrera que por suerte
se pudo crear y entonces ya me dediqué directamente, también dejé prensa de la universidad y me dediqué directamente a trabajar como docente y de investigación. Usted fue una de las impulsoras de la carrera de comunicación, Sí. junto con... Junto en la comisión estábamos, en un momento estaba junto con letras y hubo allí ciertos conflictos, porque bueno, alumnos de determinadas carreras de letras avanzadas tenían que cursar para ir con gente iniciada, entonces no lograron hacer los ajustes y las terminaron separando. Y ahí empezamos a elaborar la carrera, a elaborar el plan de estudios, Norma Narváez, que era de letras, Sandoval, que era representante de alumnos, y yo. Después se fueron incorporando más adelante, bueno, estuvo Cristiano Aliaga, se fue incorporando también y bueno, armando ya la carrera. Sí, fuimos de los creadores, digamos, de la carrera de periodismo.